Como os decía en el primer vídeo, la parte final de esta clase es, de alguna manera, explicaros cómo estas ideas que hemos desarrollado de forma genérica se aplican al diseño de las prácticas que vamos a hacer. Idealmente, claro, la situación es tan extraña y tan desagradable, eh, desagradable para la docencia, para muchas otras cosas, pero digamos, me estoy refiriendo en el ámbito puramente docente, ¿no? El no teneros delante para saber si entendéis las cosas, si os interesan, si os aburre. Yo no sé si todos estáis dormidos, si lo que estoy contando ya lo sabéis, si lo que sea. No hay ningún tipo de retroalimentación, pero sobre todo el que no podáis ejecutar los diseños experimentales o de observación que tenemos programados es una contradicción con el propio espíritu de la asignatura, ¿no? La idea era esa idea de que aplicarais la ciencia en acción, la ciencia aplicada a la obtención de unos conocimientos en ecología, en botánica, en zoología, lo que sea. Y es difícil que la apliquéis, pero bueno, con esta situación, la última parte de la clase era explicaros un poco cómo se aplicaría esas ideas que hemos desarrollado al diseño de las prácticas que planificábamos ejecutar, ¿no? Como os decía, en ecología tenemos dos grandes grupos de prácticas, unas de intermareal, son dos prácticas distintas de intermareal, y dos prácticas de río. La práctica de río 2 os la explicará María, es una práctica muy centrada en la descripción de las características físicas del hábitat fluvial, y que se relaciona con la aplicación de lo que llaman métricas de evaluación de los estados de los ecosistemas fluviales, ¿no? Que tienen que ver con cómo nos encontramos el cauce, la llanura de inundación, la ribera, etcétera, y que son indicadores buenos, si uno los sabe leer, de cuál es la calidad del río. En términos más relacionados con lo que he venido hablando hasta ahora, la aplicación del método científico al estudio de los ecosistemas, tenemos las prácticas de intermareal, intermareal 1 y 2 y de río, ¿no? Y hemos intentado cubrir esos dos ámbitos de estudio de la ecología, la estructura, distribución y abundancia de organismos, y el funcionamiento, flujos biogeoquímicos o flujos de energía, ¿no? En ambos casos, como decíamos, hay que desarrollar un programa de investigación que empieza por la definición de la entidad de estudio, la definición de las escalas, la complejidad, la reducción de la complejidad, la identificación de patrones. A continuación hay que diseñar el estudio de campo, los experimentos que se desarrollen, con un objetivo e hipótesis claras, una selección de variables que se quieren medir. Bueno, estas dos cosas que son las partes creativas, bonitas de cómo plantear un estudio, no da tiempo en las prácticas nunca que las hagáis vosotros, con lo cual las tenemos nosotros preconfiguradas, ¿no? Es decir, os venimos con un producto ya hecho en el que vosotros tendríais que ejecutar el resto del procedimiento, que incluye la selección del procedimiento de muestreo en el campo, dónde colocar las muestras, cuántas muestras colocar, la obtención de muestras, cuántas muestras obtener, cuántas muestras son necesarias para obtener un valor significativo desde un punto de vista estadístico que permita contrastar la hipótesis, la obtención de las propias muestras, la obtención de datos a partir de las muestras, los análisis que hay que hacer con esas muestras para obtener los resultados que queremos, el análisis de los datos, todo esto lo haríais vosotros y lo vais a hacer vosotros, la interpretación de los resultados y finalmente la redacción de un informe y su potencial publicación como parte del procedimiento científico estándar, ¿no? Ya digo, la parte que está en negro en la presentación es la que vosotros haríais, no solo este año, sino en general, porque no da tiempo, sería ideal poder venir a clase y decir, os presento un conocimiento sobre los ríos, os pido que planteéis hipótesis y que hagáis vosotros el desarrollo completo del planteamiento científico, pero en la práctica no es posible, ¿vale? Bueno, y esto para los dos ámbitos fundamentales de estudio de la ecología. En el intermareal trabajaremos con distribución y abundancia de organismos por ninguna razón más allá de que, porque en ese medio
es muy fácil ver los patrones de distribución de abundancia de organismos. Los patrones de zonación en el intermareal son muy evidentes y, por tanto, es un método favorable para ello. Y en el río trabajaremos en la construcción de un balance de energía de entrada en el ecosistema, eh, por ninguna otra razón más que porque nos resulta práctico. Podríamos haber alternado, esto lo digo porque a veces uno acaba pensando que hay más estructura en un sitio y hay más funcionamiento en otro, o que se estudian unas cosas en un sitio o en otro. Tiendes a vincular el objeto de estudio con la cosa que estudias, y no es así. En todos los casos podríamos haberle dado la vuelta, pero resulta más cómodo y es más fácil trabajar de esta manera. Como os decía, no voy a explicar exactamente qué vamos a hacer, ni siquiera remotamente qué vamos a hacer, porque para cuando lo vayamos a hacer se os habrá olvidado, lógicamente, y por tanto me reservo ese tiempo para otras cosas. Y en el principio de la práctica siempre habrá una introducción en la que se os expliquen los fundamentos de lo que se va a hacer y los procesos que vais a seguir desde el principio hasta finalmente la redacción del informe.